Contador de historias. Amigos del Contador de Historias, bienvenidos a este espacio en el que la realidad nos sorprende y en el que podemos admirarnos del quehacer humano que cada día se compromete en sucesos asombrosos, capaces de hacer grande nuestro paso por la vida. Nos acompaña Álvaro Vélez, pónganse cómodos. Sorprendente, no puedo decir menos de aquello que le ha ocurrido a decenas de personas que vieron muy de cerca la muerte debido a que padecieron enfermedades consideradas incurables e incluso terminales y que hoy cantan victoria sobre ellas. Gente que vio degradar su organismo hasta puntos verdaderamente dramáticos que los llevaron a concluir que pronto morirían. Algunos de ellos vinieron hasta nosotros a contarnos que se habían curado, y no milagrosamente, sino mediante tratamientos de biomagnetismo. Imanes que un doctor llamado José Castillo puso y aún aplica sobre sus cuerpos y que regularon sus procesos físico-químicos. Conozcan ustedes estos casos de lupus y diabetes, en los que los imanes han actuado de manera tan eficaz que desaparecieron las enfermedades en quienes las padecían, para enorme sorpresa de la ciencia médica y en bien de esa terapia de curación alternativa, considerada hasta hoy pseudocientífica. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Escucho decir en palabras llenas de certeza que Sofía, una hermosa adolescente, estuvo a punto de morir afectada por el lupus, que su condición llegó a despertar lástima, así como el desahucio de la medicina y de todo aquel que conoció el proceso de su enfermedad. También llega a mis oídos que Nicolás, otro jovencito inteligente, apasionado por el fútbol y el estudio de la ciencia, quiso dejarse morir después de entender en carne propia que su tratamiento médico contra el lupus no daba resultado y sí le ocasionaba padecimientos insoportables. Para acabar de ajustar, resulta que Luis Alberto, un carismático sacerdote de la Iglesia Episcopal, se encontraba a punto de abandonar a su feligresía y a este mundo por cuenta de una diabetes tratada a punta de medicamentos y resignación. Pero los tres, aún sumergidos en la desesperanza, lograron sobrevivir y sanarse tan pronto se pusieron en manos de un hombre llamado José Castillo, quien practicó con ellos la terapia del biomagnetismo. Los momentos más difíciles fueron como los dolores, porque no me dejaban dormir y tenía que salir corriendo como de madrugada para urgencias porque los dolores eran muy horribles. Pues yo sentía que me estaban arrancando las articulaciones. La moral de hacer las cosas, porque pues yo miraba eso, pero no, pero si uno va a seguir con esto, pues más bien yo dejo de tomarme las pastas y acelero el proceso y ya. Llegué a pensar esas cosas y eso es duro, ¿no? Llegar uno a pensar en querer morirse. A pesar de que usted me ve enfermo, no, ¿cierto? Sin embargo, tengo 21 pastillas diarias y 4 dosis de insulina. Años de tratamientos médicos sin resultados satisfactorios. Por el contrario,
un deterioro físico y emocional en Sofía, Nicolás y el padre Luis Alberto, que dejaba prever los peores desenlaces. Cada uno de ellos ha podido sentir que camina de manera apresurada hacia el fin de sus vidas, y el resultado de esa percepción, antes que detonar su positivismo, los ha hecho rodar cuesta abajo en una espiral de desaliento y pesimismo que solo el doctor José Castillo logró contener con su terapia complementaria del biomagnetismo. Biomagnetismo, efectivamente, hemos visto unos resultados excelentes en lo que tiene que ver con algunas enfermedades autoinmunes, como el síndrome de Sjögren, artritis, y especialmente con el lupus. La teoría principal del biomagnetismo es identificar la etiología del problema, cuáles son los puntos energéticos alterados en el organismo y asimismo empezarlos a corregir. ¿Cómo los corrijo? Por medio de una inducción de cargas de dos polos, uno negativo y uno positivo. Al hacer esa inducción de cargas, él me permite corregir el sistema bioeléctrico y el sistema bioquímico. Momento para realizar la primera pausa en nuestra emisión de hoy. Ya regresamos con este apasionante tema del biomagnetismo. Contador de historias. El biomagnetismo es una práctica descubierta por el doctor Isaac Gois Durán, médico cirujano de nacionalidad mexicana, de quien el doctor José Castillo ha aprendido tanto como es posible el valor de su modelo médico para prevenir y devolver la salud a decenas de personas que llegan hasta su consultorio en Bogotá, Colombia. Castillo detecta las interferencias del flujo energético y realiza su intervención terapéutica sobre la base del valor del pH para la función celular y orgánica y el poder regulatorio de los campos magnéticos. Sin la menor clemencia y de la manera más sorpresiva, el lupus se hizo presente en la vida de Sofía una mañana cualquiera. Pues la vine a conocer fue cuando ya me empezó pues a mí. Y sé que es una enfermedad autoinmunológica que ataca pues todo, pues los riñones, el corazón, el cerebro y todas las articulaciones. De inmediato, el efecto del lupus en la vida de Sofía permea todo el ambiente familiar. El miedo que crece inmisericorde con el paso de los días y se apodera de cada miembro de la familia. De alguna forma perversa, la enfermedad parece estar en cada uno, decidida a deteriorar sus vidas. Cuando ya me dicen que mi hija tenía eso, pues a mí se me cayó el mundo por completo. La mayoría de las enfermedades son de origen emocional. Y en el caso pues de las enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus, tiene una causa fundamental que es la desvalorización, que va a desembocar en una autoagresión. A su edad, Sofía comenzó a vivir un proceso de degradación física que la llenó de espanto. El entorno escolar y de amigos en el que se hallaba entendía menos aún lo que sucedía con ella. Me preguntaban pues qué era ese brote, que si eso se contagiaba, que por qué mis dedos estaban como tan deformes, como tan gordos, pues porque era impresionante, mis manos eran pues como un monstruo, entonces sí me molestaban mucho por eso. Hoy Sofía no sabría elegir cuál fue el momento más difícil de su enfermedad.
si cuando la gente se apartó de ella y la dejaron sola con sus padres, o las noches en que no dormía debido a los fuertes dolores. Tal vez lo peor pudo ser la manera como nos cuenta que obró en ella la medicina tradicional. Me quitaba el dolor como por un día, pero al siguiente día volvía el mismo dolor. Entonces me llegué a acostumbrar mucho a las pastillas, que no podía vivir sin las pastillas. Y a mí no me gustaba nunca tomar pastillas, pues esto para mí era asqueroso, tras de que tenía efectos secundarios porque ya se me estaba formando una catarata en el ojo. Y no veía ya de lejos, pues se me dificultaba mucho ver por el tema de las pastillas. Y en urgencias, pues eso, manejar siempre con enfermos. Inenarrables padecimientos cuya descripción tomaría tanto tiempo como duró en Sofía el lupus, la enfermedad crónica autoinmune que puede dañar cualquier parte del cuerpo, causar los más insufribles dolores e inflamaciones y de la que se estableció mantiene atrapadas a más de 5 millones de personas en todo el mundo. Una enfermedad de la que la ciencia médica afirma categóricamente que no tiene cura, pero la terapia practicada por el doctor José Castillo durante los 7 años que lleva de ejercicio con el biomagnetismo establece todo lo contrario. Para algunos especialistas es algo imposible, para nosotros es algo lógico, porque somos átomos dentro del cuerpo y al tener átomos tenemos electrones, protones, neutrones. Ellos tienen la capacidad de activar campos magnéticos y de corregir cualquier alteración que haya, logrando un pH casi neutro, casi perfecto, y eso es lo que nos permite tener la recuperación. Pues yo sentí un cambio de una en la primera sesión que me hicieron, porque se me quitó los dolores inmediatamente y pues me siguió haciendo sesiones todos los días como por 8 días y yo pues un día me desperté y dije que ya iba a dejar las pastillas por completo, todas, porque el biomagnetismo pues me hacía sentir demasiado bien, tras de que me relajaba, me ponían los imanes y de una me quedaba dormida y me levantaba como nueva, como viva otra vez. Los invito a que no abandonen sus lugares, es momento de realizar una pausa en esta emisión. Al regresar, las historias más impactantes. Historias. El biomagnetismo es una práctica descubierta por el doctor Isaac Gois Durán, médico cirujano de nacionalidad mexicana, de quien el doctor José Castillo ha aprendido tanto como es posible el valor de su modelo médico para prevenir y devolver la salud a decenas de personas que llegan hasta su consultorio en Bogotá, Colombia. Castillo detecta las interferencias del flujo energético y realiza su intervención terapéutica sobre la base del valor del pH para la función celular y orgánica y el poder regulatorio de los campos magnéticos. Sin la menor clemencia y de la manera más sorpresiva, el lupus se hizo presente en la vida de Sofía una mañana cualquiera. Pues la vine a conocer fue cuando ya me empezó pues a mí. Y sé que es una enfermedad autoinmunológica que ataca pues todo, pues los riñones, el corazón, el cerebro y todas las articulaciones.
De inmediato, el efecto del lupus en la vida de Sofía permea todo el ambiente familiar. El miedo que crece inmisericorde con el paso de los días y se apodera de cada miembro de la familia. De alguna forma perversa, la enfermedad parece estar en cada uno, decidida a deteriorar sus vidas. Cuando ya me dicen que mi hija tenía eso, pues a mí se me cayó el mundo por completo. La mayoría de las enfermedades son de origen emocional. Y en el caso pues de las enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus, tiene una causa fundamental que es la desvalorización, que va a desembocar en una autoagresión. A su edad, Sofía comenzó a vivir un proceso de degradación física que la llenó de espanto. El entorno escolar y de amigos en el que se hallaba entendía menos aún lo que sucedía con ella. Me preguntaban pues qué era ese brote, que si eso se contagiaba, que por qué mis dedos estaban como tan deformes, como tan gordos, pues porque era impresionante, mis manos eran pues como un monstruo, entonces sí me molestaban mucho por eso. Hoy Sofía no sabría elegir cuál fue el momento más difícil de su enfermedad. Si cuando la gente se apartó de ella y la dejaron sola con sus padres, o las noches en que no dormía debido a los fuertes dolores. Tal vez lo peor pudo ser la manera como nos cuenta que obró en ella la medicina tradicional. Me quitaba el dolor como por un día, pero al siguiente día volvía el mismo dolor, entonces me llegué a acostumbrar mucho a las pastillas, que no podía vivir sin las pastillas. Y a mí no me gustaba nunca tomar pastillas, pues esto para mí era asqueroso, tras de que tenía efectos secundarios porque ya se me estaba formando una catarata en el ojo. Y no veía ya de lejos, pues se me dificultaba mucho ver por el tema de las pastillas. Y en urgencias, pues eso, manejar siempre con enfermos. Inenarrables padecimientos cuya descripción tomaría tanto tiempo como duró en Sofía el lupus, la enfermedad crónica autoinmune que puede dañar cualquier parte del cuerpo, causar los más insufribles dolores e inflamaciones y de la que se estableció mantiene atrapadas a más de 5 millones de personas en todo el mundo. Una enfermedad de la que la ciencia médica afirma categóricamente que no tiene cura, pero la terapia practicada por el doctor José Castillo durante los 7 años que lleva de ejercicio con el biomagnetismo establece todo lo contrario. Para algunos especialistas es algo imposible, para nosotros es algo lógico, porque somos átomos dentro del cuerpo y al tener átomos tenemos electrones, protones, neutrones. Ellos tienen la capacidad de activar campos magnéticos y de corregir cualquier alteración que haya, logrando un pH casi neutro, casi perfecto, y eso es lo que nos permite tener la recuperación. Pues yo sentí un cambio de una, en la primera sesión que me hicieron, porque se me quitó los dolores inmediatamente y pues me siguió haciendo sesiones todos los días como por 8 días y yo pues un día me desperté y dije que ya iba a dejar las pastillas por completo, todas, porque el biomagnetismo pues me hacía sentir demasiado bien, tras de que me relajaba, o sea, me ponían los imanes y de una me quedaba dormida y me levantaba como nueva, como viva otra vez. Los invito a que no abandonen sus lugares, es momento de realizar una pausa en esta emisión. Al regresar, las historias más impactantes. Ya regresamos. Continuamos con Contador de Historias. Mi nombre es Nicolás Ballén Pérez.
Desde el tiempo en que aparecieron las manchas en sus brazos y cuerpo, pasaron 4 años antes que los médicos entendieran que Nicolás padecía lupus. Al tener la certeza, sin más tardanzas se lo dijeron y finalmente el muchacho supo a qué se debían sus problemas de articulaciones, tejidos y órganos. Entendió su absurda palidez y tuvo una razón para explicarse la figura demacrada que a diario el espejo le mostraba y le advertía que todo pronto acabaría mal para él. Pasaron como púrpura 4 años. Después de 4 años empecé a tener múltiples recaídas. Me hospitalizaron 2 veces en un año. Entonces siguieron analizando y haciendo estudios y concluyeron que era lupus. Después de que a mí me dicen que era lupus, me dicen que voy a tener que vivir con esto de por vida, que no hay cura, que no, así como llegó de pronto se puede ir, pero lo más probable es que no, que toque tomar medicamentos toda la vida, que toque seguir yendo a controles toda la vida. Pues eso fue duro para mí. Pues muy triste, siempre fue un niño muy, muy triste y pues sin ilusiones, porque pues él sentía que él se iba, y todos sentíamos que él se iba a morir. Todos, nunca decíamos nada, pues no angustiarlo, pero todos en el fondo sabemos que él se iba a morir muy pronto. Y todos decíamos, pues Nico se va a ir pronto de nosotros y pues gracias a Dios hoy está bien. En casa de Nicolás ya rondaba con insólita familiaridad el fantasma de la muerte. En silencio esperaron su deceso debido a que las recaídas fueron cada vez más frecuentes y de ellas salía en estado de mayor deterioro físico y mental. Afectó mi día a día cuando empezaron a decirme que no podía practicar deportes de impacto porque podría sufrir algún tipo de hemorragia o algo así. Pues para mí fue duro porque a mí me gustaba jugar fútbol. Yo estaba en una escuela de fútbol y tuve que salirme pues por mi salud. No podía jugar nada de eso. Es difícil a veces cambiar mentalidades, es difícil a veces que las personas lleguen con una mente muy abierta, pero logramos el objetivo. Y cuando las personas nos consultan es porque efectivamente han tomado la decisión de buscar otra alternativa porque quizás no ven resultados con su medicina alopática. Corticoides, antiinflamatorios, antipalúdicos e inmunosupresores son drogas que no pueden más que disminuir la inflamación causada por la enfermedad. Fueron estos mismos los que produjeron en Sofía y Nicolás dolores de cabeza, insomnio, dolores de extremidades, vómitos, dolor estomacal, diarrea y náuseas permanentes. Mi hija se tomaba casi 12, 14 pastillas al día. Pastillas que le daban reflujo, le daban gastritis, le producían un desaliento emocional, físico. Entonces la pastilla había que tomar otra droga para el reflujo, para la gastritis. Llegó a tomarse casi 15 pastillas al día y sinceramente el mejoramiento no se veía. Distintas circunstancias hicieron que Sofía y Nicolás llegaran a las manos del doctor José Castillo. Situaciones que las familias consideran como bendiciones, aunque él, desde su condición de terapista que aprendió su oficio directamente con el médico y científico mexicano Isaac Gois, sabe que ellos están en su consulta debido a la comprobación de miles de casos que el biomagnetismo ha curado desde dolores de cabeza hasta pacientes con tumores cerebrales. Hoy en día han dado excelentes resultados, el biomagnetismo ha sido una de ellas. A veces es difícil cambiar ciertos pensamientos de personas que son muy radicales con la medicina y efectivamente en ningún momento nosotros decimos no lo hagan. Claro que sí, visite a su especialista, realícese sus exámenes correspondientes, pero hay otra técnica que puede ayudar muchísimo. En 1 hora. Yo vi el cambio en Nicolás en 1 hora, porque cuando él llegó al mediodía, estaba como cuando uno ve a los niños de África, pálido, acabadito, flaco, no tenía colores, verde, él era verde. Ya le vuelven a uno las ganas de vivir, de seguir adelante, proyectarse, crecer como persona, crecer en el ámbito profesional también. Ha sido un cambio muy bonito. Los doctores me decían que nunca se me iba a quitar. Y en los resultados del positivo es cuando sale 4 cruces. Y en este momento me hacen los exámenes y ya sale media cruz, o sea que ya está como
se fue por completo. De su parte, Luis Alberto, el sacerdote misionero, ya había concentrado su fe nada más que en Dios, porque la ciencia médica lo tiene con 21 pastillas diarias, 4 dosis de insulina y el anunciado paso próximo a un proceso de diálisis con lo que tratan su diabetes y consecuentes efectos como la hipertensión, serios problemas de visión y riñones en franco deterioro. Sin embargo, un día todo empezó a cambiar. Esto no es suerte, esto no es gratuito. Dios te pone donde tienes que estar y las personas con las que tienes que trabajar, y por eso dije yo quiero ir, porque dar un testimonio es como la forma de decir, tú tienes lo terrenal y tienes lo espiritual. Y si unes esas dos cosas, es un cóctel extraordinario. Es bueno aclarar que los imanes no curan, simplemente nosotros tenemos que tener la responsabilidad y el conocimiento de ubicarlos en los puntos alterados o microorganismos que pueden estar generando cualquier tipo de alteraciones en los problemas de la vista. Al momento en que hacemos esa inducción de cargas, permitimos que el cuerpo, que tiene su capacidad de recuperarse y de reequilibrarse, pueda al mismo ver los resultados. La pretensión que asiste al contador de historias para hablar de biomagnetismo como una técnica sanadora con resultados excepcionales jamás podrá tener por objeto descalificar a la medicina convencional o poner en entredicho su efectividad. Es solo que en ocasiones allí se nos pone de presente una evidencia irrefutable como la de Sofía, Nicolás o el sacerdote Pinzón. Este último en camino de recobrar plenamente su salud, mientras que el par de muchachos son prueba fehaciente de que el biomagnetismo, practicado por José Castillo, desterró el lupus de sus cuerpos. Temible enfermedad que la ciencia médica sentencia como incurable. Quiero reportar que a diario nos llegan sus historias a través del correo electrónico. Los invito a que continúen escribiendo porque de esta forma establecemos una conversación más cercana y provechosa. Los acompañó Álvaro Vélez. Hemos llegado al final de esta emisión, pero me permito invitarlos a nuestro siguiente programa, que estará al aire en apenas unas horas, aquí en NTN 24, el canal de las Américas. Hagan el bien, amigos, y no olviden buscar a cada instante la armonía, ya que en ella reside la clave de una existencia feliz. Hasta pronto.